Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de historia acá por Puntaje Nacional. Bienvenidos a todos los que estén conectados, a los que se vengan incluyendo. Vamos hoy día a terminar lo que estábamos viendo la clase pasada y vamos a empezar de lleno en lo que es siglo XX. ¿Ya? Vamos a dejar atrás el siglo XIX y vamos a empezar con la historia un poco más reciente de lo que es la historia de nuestro país. ¿Ya? Si se acuerdan, la clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con la cuestión social, cómo estos, las clases sociales de la época se fueron conformando y los obreros empezaron a agarrar, o sea, a tomar, digamos, mayor identidad de lo que era ser obrero, ¿ya? Eh, ¿Se acuerdan? Por eso empiezan a surgir estas organizaciones obreras que buscaban mejorías salariales y también mejorías en lo que tenía que ver con, con calidad de vida y calidad del trabajo también, ¿ya? Entonces, ya, vamos, no sé, a ver, ahí están preguntando si vamos a ver la Guerra Mundial y ya las vimos hace rato, no sé si es una broma o está hablando en serio, pero las pasamos hace mucho. Si no las han visto, los invito a revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, están todas las clases que puedan ver. Ya, o sea, están todas las clases que hemos visto anteriormente. Hay una lista de reproducción en la que ustedes pueden ver desde la clase 1 hasta la clase 17, ¿ya? Después de la de hoy día se va a agregar nuestra clase 18. Pero para no demorarnos más, empecemos, ¿ya? Para todos los que están conectados, estamos listos para comenzar. Entonces, como les decía, la clase pasada terminamos en lo que fue el fenómeno de la cuestión social y cómo eso trajo estas diferentes organizaciones obreras y mayor y principalmente lo que son las protestas populares, ¿ya? Eh, ya, ahí Ankoku como que esclareció su pregunta. Sí, vamos a ver lo que pasa en Chile a medida que, o sea, simultáneamente cuando están sucediendo las guerras mundiales. Eso es siglo XX. Ya, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Así que, entonces, empecemos, ¿ya? Entonces, después, o sea, la cuestión social, antes de que empecemos con la clase, la idea es que ustedes comprendan que la cuestión social no es como un periodo específico, sino que va a ser transversal a todos casi todos los finales del siglo XIX y parte importante de principios del siglo XX. Entonces, no es como que nosotros hayamos visto cuestión social y esté resuelta. Ya tienen que tener ustedes en la cabeza que eso sigue pasando, se sigue desenvolviendo ese problema, aun cuando estemos hablando de, por ejemplo, ahora que vamos a empezar a hablar del parlamentarismo. Ya no es que hayamos terminado la cuestión social, se acabó, sino que sigue sucediendo, ya como para que tengamos eso presente. Entonces, una vez que se acaba, digamos que se termina la guerra civil, va a asumir como otro sistema de gobierno, que es el parlamentarismo. Ya acuérdense que antes de la guerra civil de 1891, con José Manuel Balmaceda, se daba un régimen presidencial. Eso significaba que el Ejecutivo tenía cierta preponderancia sobre los otros poderes del Estado, legislativo y judicial, principalmente el legislativo. Como que la disputa siempre va a estar entre ejecutivo y legislativo, chiquillos, presidente y lo que es el Congreso, ¿ya? Una vez que termina el... Una vez que termina la guerra civil, se va a dar paso entonces al parlamentarismo, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a contextualizarlo. Como les decía yo recién, el parlamentarismo va a ir desde 1890. No sé por qué se me confunden los años, chiquillos, acá. No es 1981, no sé por qué. Siempre me pasa lo mismo. Es 1891, ¿ya? Siempre me pasa. Voy a arreglarlo y les voy a subir el power actualizado, ¿ya? Porque siempre me confundo. Entonces, se extiende desde 1891, no desde 1981, hasta 1925 y va a ser una consecuencia directa, como les decía yo, de que es lo que es la guerra civil de 1891. No sé, ya. Quedemos claro que eso tiene los numeritos al revés, el 8 y el 9, ¿ya? Como Balmaceda tenía una fuerte figura, se va a desarrollar, digamos, todo esto que es un miedo al autoritarismo presidencial y como a buscar bajar el Ejecutivo en comparación con los otros poderes, ¿ya? Por lo tanto, se va a disminuir el poder del Ejecutivo porque esto se considera que esto es como una amenaza para la institucionalidad nacional, producto de que se había producido la guerra civil y todo el tema. Entonces,
acá en Chile vamos a tener lo que se llama el parlamentarismo a la chilena. ¿Por qué es a la chilena? Aquí las cosas siempre se hacen a la chilena, como dicen por ahí, the Chilean way, ¿ya? Porque existe el parlamentarismo en otros países, principalmente, por ejemplo, el ejemplo más claro es el ejemplo británico, pero acá en Chile el parlamentarismo no se va a desarrollar igual que como se desarrolla en Gran Bretaña, ya se va a desarrollar de otra manera. Por eso es el parlamentarismo a la chilena, ya con las comillitas. Entonces, ¿qué va a pasar durante este proceso? Se va a consolidar, como les decía yo, el poder del Congreso sobre el poder del Ejecutivo, o sea, legislativo por sobre el Ejecutivo, al revés de lo anterior, ¿ya? Y se va a llevar a cabo como un régimen inorgánico. Esto es importante, chiquillos, ¿por qué? Porque no estaba, digamos, no tenía un marco institucional para que se digamos, se produjera lo que es el parlamentarismo. No había algo que lo avalara. La Constitución no era parlamentarista, porque acuérdense que establecía la igualdad de los tres poderes con cierta preponderancia del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, por eso es inorgánico, porque está como al margen de lo que es la Constitución. Me acerco el micrófono para que me escuchen más fuerte. Ahí sí, ya. Se va a establecer entonces como algo al margen de la Constitución, por eso es inorgánico, ¿ya? Y, digamos, a la Constitución se le van a establecer como ciertas reformas para poder permitir que esto sucediera, ¿ya? Porque, digamos, en un inicio no era así, ¿ya? Se van a promulgar entonces. A ver, aquí Estrella 2.0 me pregunta si es importante que se aprendan los años de las reformas de la... A ver, no todos los años, pero sí las reformas más importantes que son las que yo les di. La de 1874, que van a ser fundamentales durante los gobiernos liberales, ya que tienen que ver con digamos, con el proceso que empieza a laicizar, o sea, con la idea de hacer un Estado laico, ¿ya? Acuérdense que el Estado laico recién se va a declarar en 1925. Pero es importante que se aprendan por lo menos las que yo les di, ya que son aquellas que van a ser más fundamentales, por algo les mencioné esas, ¿ya? Respondiendo a tu pregunta, Estrella 2.0. Entonces, aquí se van a desarrollar también reformas a la Constitución, una para permitir, digamos, desarrollar este régimen parlamentario con preponderancia del legislativo, y además una que va a ser importante, que es la ley de comuna autónoma. ¿Ya? Y esta va a ser también va a ser una medida que va a buscar disminuir lo que es el poder del Ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, se va a establecer la independencia de los municipios con relación al Ejecutivo, ¿ya? O sea, ya no va a ser el Ejecutivo quien va a nombrar a las personas encargadas del municipio, sino que se va a pasar a la elección del alcalde a través de lo que es el voto popular, ¿ya? De los miembros de los municipios. Por eso es la ley de comuna autónoma, porque la comuna ya no va a depender del Poder Ejecutivo, sino que va a depender de sí mismo. Son las mismas personas quienes van a escoger a través del voto popular a los representantes, ¿ya? Además, se va a establecer lo que es la incompatibilidad parlamentaria, ¿ya? Por lo tanto, no se va a permitir que un parlamentario y un funcionario público, o sea, que un parlamentario sea funcionario público al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se creía, digamos, que los empleados públicos iban a defender lo que eran las políticas presidenciales y de cierta forma darle esta autoridad al Ejecutivo, quitándosela en cierta forma al Legislativo, ¿ya? Además de eso, el Congreso lo que tiene relación con Congreso y Ministerio es que los ministerios tenían en este periodo que contar con tenían que contar con lo que era la confianza del Parlamento, ¿ya? Porque en cierta forma estaban como subordinados ante a los ministros de Estado. ¿Qué pasa entonces? Se va a establecer como dos prácticas que van a ser súper comunes durante este periodo, que es la interpelación, que tiene que ver con interrogar a un ministro en relación con su agenda pública, o sea, a mí no me gusta lo que está haciendo este ministro, a mí como parlamentario, no me gusta lo que está haciendo este ministro, encuentro que es extraño, que no cumple, entonces los citaban, digamos, como para interpelarlos, los interrogaban. Y que los ministros, en cierta forma, entonces, justificaran su agenda pública, por lo que estaban haciendo, cómo lo hacían y por qué lo hacían, ¿ya? Si eso no satisfacía a los parlamentarios que lo estaban interpelando, se establecía un voto de censura, que tiene que ver con obligar en cierta forma a que el ministro presente su renuncia y se retire del cargo, ¿ya? Van a ser dos prácticas que van a ser súper
súper como comunes durante el parlamentarismo. Ancocu pregunta si es cierto que los miraban hasta por mirar los feos. Sí, porque les caía mal también o porque tenían mucha cercanía con el presidente. Durante el periodo parlamentario, y lo vamos a ver después, uno de los vicios del parlamentarismo principalmente es todo lo que tiene que ver con la interpelación y los votos de censura. Ya va a ser así como súper fundamental y van a haber muchos ministros en este periodo, o sea, van a cambiarse a cada rato, así como van a durar menos que, no sé, que un paquete de cabritas, como dice el dicho popular, ¿ya? A ver, hoy día existe la interpelación, pero no es tan fácil hacerla. O sea, en los últimos años han sido interpelados varios ministros, pero no se establece, digamos, lo que es el voto de censura. No se obliga a los ministros a renunciar. Los últimos que han sido la Jasna Proboste y Harald Beyer, que fueron como sacados de sus cargos de ministro. Ya, pero no es tan fácil hacerlo hoy en día. O sea, es cosa de ver que los ministros duran mucho más en el tiempo. ¿Ya? Jasna Proboste y Harald Beyer fueron como los dos que se les realizó esta práctica en cierta forma, pero ya no es de la misma manera, o sea, está mucho más establecido y regulado por lo que es la Constitución, ¿ya? Claro, como dice Denis Nicola, hay 72 rotativas ministeriales, o sea, se cambiaban a cada rato los ministros, o sea, era como que sí, duraban 2 meses, cambiamos ministro. Sí, a ver, chiquillo, es importante que ustedes entiendan que la interpelación no es lo mismo necesariamente que el voto de censura, ¿ya? O sea, si el ministro responde ante la interpelación y, digamos, deja satisfecho a lo que son los parlamentarios que lo están interpelando, él no es expulsado, ¿ya? No se establece, digamos, por eso Peña y Lillo, como dicen ustedes, claro, que fue interpelado durante sigue en su cargo como ministro, ¿ya? Porque no necesariamente iba de la mano. Ahora, eso es hoy día, durante el periodo parlamentario, sí. O sea, era común interpelar a un ministro y ya se iba, porque renunciaban, los hacían renunciar inmediatamente. ¿Ya? Quedamos claro entonces eso, en esta época, en la del parlamentarismo. Lo vamos a ver después, o sea, ahora en el mismo Power, como con más tranquilidad. Los presidentes de este periodo son estos. Ya, a ver, no vamos a trabajar así como tan a fondo los presidentes porque no alcanzamos, y dos, porque en esta época, como es parlamentarismo y es el poder legislativo el que, digamos, lleva la batuta, los presidentes son como adorno, entre comillas, durante esta época. O sea, están ahí, digamos, desempeñan sus labores, pero son como de adorno, ya, por eso les estoy diciendo. Estos presidentes no es como y que hicieron muchas cosas, sino que principalmente es como el ejecutivo. Claro, él es el poder ejecutivo, pero está subordinado a lo que es el legislativo, ¿ya? Entonces, tenemos a Jorge Montt, y otra cosa, tío, acuérdense que ya el periodo presidencial tenía un periodo específico, ya no duraba reelección, no eran 10 años, ¿ya? Ya, entonces tenemos a Jorge Montt, tenemos a Federico Errázuriz, tenemos a Germán Riesco, Pedro Montt, que se murió en el centenario, y después hubo como una embarrada porque asumió su vicepresidente, que también se murió, después volvió a asumir otro, y fue como un escándalo más o menos. Tenemos a Barros Luco, y Pedro Montt es el que ordenó, digamos, que era presidente durante la matanza de Santa María de Iquique, ¿ya? Tenemos Barros Luco, como dicen por ahí no sé qué tan real sea, pero se supone que a Barros Luco le gustaba comer este tipo de sándwich de carne con queso, por eso se le se le pone Barros Luco a ese tipo de sándwich, ¿ya? Pero nos estamos yendo como del tema, pero como están tan interesados en eso, y ahora despéguense. Después tenemos a Sanfuentes y a Arturo Alessandri, que va a ser como el último periodo de este periodo, ¿ya? Último presidente de lo que es el parlamentarismo. Entonces, vicios del parlamentarismo, como les decía yo recién, principalmente la interpelación y el voto de censura, que va a ocasionar una rotativa ministerial súper importante. Como decían delante por ahí, no recuerdo quién lo dijo, pero más o menos hay un número como exorbitante de la cantidad rotativa ministerial que hubo. O sea, ningún ejecutivo. Y eso, chiquillos, quiero que les quede claro que es porque los ministros, son de la parte de la confianza del Ejecutivo. Por lo tanto,
hacer un régimen parlamentario se buscaba como eliminar esta tanta confianza que existía entre un ministro y el presidente, ¿ya? Acabo de explicar voto de censura a Fabiolita, pero tiene que ver con que cuando los parlamentarios no estaban de acuerdo con la interpelación y las respuestas que entregaba el ministro, el voto de censura lo obligaban a presentar su renuncia, por lo tanto a dejar el cargo de ministro. Tenía que asumir el ministerio otra persona, ¿ya? Eso entonces va a ocasionar rotativa ministerial y después tenemos la clausura de debate, que lo que hacía principalmente era... chiquillas, acabo de explicar el voto de censura. Se lo he explicado como varias veces, ¿ya? Y lo que es clausura de debate, que no había, digamos, clausura de debate, como dicen. Por lo tanto, no tenían... o sea, lo que esto va a producir entonces es una obstrucción de proyectos, porque nadie, o sea, no existía como un tiempo límite en el que ellos tenían que... ellos no tenían, a ver, no existía como... Se supone que se les entregaba un proyecto y tenían que aprobarlo, discutirlo, pero durante este periodo no existía eso, por lo tanto ellos no se apuraban en, digamos, aprobar ciertos proyectos y eso va a ocasionar obstrucción de estos mismos, ¿ya? O sea, van a haber muchos proyectos que no se van a aprobar, que se van a tirar para atrás, que se van a ir rechazando, ¿ya? Por eso también es otro de los vicios negativos, ¿ya? Además de eso, existían unos mecanismos electorales, que tienen que ver con el cacicazgo, el cohecho y el fraude. El cacicazgo, digamos como a grandes rasgos, es lo que tiene que ver como con redes clientelistas, ¿ya? Perdón. A grandes rasgos, eso, ¿qué? Ya, a grandes rasgos, el cacicazgo tiene que ver con, por ejemplo, se establecía una persona, ya X, que tenía ciertas redes clientelistas, o sea, como una red de gente que le debía favores o no sé, era como súper trucho, todos los mecanismos electorales de esta época eran súper truchos, o sea, como extraños. ¿Ya? Como dice José, el patrón, se me había ido la palabra, gracias, era quien, digamos, tenía como, o sea, obligaba a las personas, a sus, digamos, subordinados que tenían que votar por tal persona, también ese patrón se relacionaba con otros patrones y existía como toda una red que iba a permitir que funcionara de cierta forma y que se eligiera a tales personas, ¿ya? Por ejemplo, si el patrón del fondo quería votar por la gente que estaba, digamos, como sus amiguitos, la gente que, o sea, además subordinados y las otras personas con las que se relacionaba, también votaban por la misma persona, ¿ya? El cohecho, que es como uno de los más, bueno, todos estos son como bien sucios, ¿ya? Pero el cohecho tiene que ver con lo que es la compra de votos, o sea, y que es como, no sé, es súper fácil explicarlo, porque es compra de votos, ¿ya? Nada... No es como más complejo que eso. Comprar votos para, digamos, un candidato. Se le pagaba a la gente, ya sea con dinero, con especias, con terrenos, con otro tipo de cosas, para asegurarse que votaran por cierto, digamos, candidato. Se hace, por ejemplo, con los Chocman, dicen por ahí los chiquillos, claro. Se engaña a la gente, se les regalan cosas, no sé, pues pueden ser un montón de otras, 7 también que le regalaron a los niños para que fueran a marchar, ese tipo de situaciones, ¿ya? Pero el cohecho tiene que ver generalmente con la compra de votos, ¿ya? Y después tenemos lo que es fraude, que tiene que ver con la falsificación de votos, que esto ya es aún más cochino, digamos, aún más sucio, porque falsificaban los votos, y también con lo que es la inscripción de fallecidos. O sea, aparecían personas que estaban en realidad muertas, inscritas en los registros electorales, por lo tanto, alguien votaba por esas personas, porque claramente esas personas no podían ir a votar, ¿ya? Ya, chiquillos, pero a ver, lo que pasó en las elecciones pasadas, cuando estaba Salvador Allende, digamos, inscrito, no tiene que ver con un fraude,
¿ya? Tiene que ver con que al cambiar, digamos, el mecanismo electoral y dejar todo lo que son los registros de las inscripciones para votar, como se tomaron todos los registros de las personas que existían y, digamos, se llevaron todas porque se supone que ahora estaban todos inscritos, aún así las personas que no se habían inscrito previamente, ¿ya? Esa situación fue más de negligencia, no de fraude, ya, para que no confundan. Ya la situación que vivimos durante las elecciones pasadas, claro, fue una falla más que nada de sistema, pero no fue fraude. Ya en esta época el fraude era ir directamente a inscribir a los fallecidos en los registros electorales y otra persona iba a votar por ello. Entonces eran votos que sumaban para cierto candidato. ¿Ya? Para que avancemos. Quedamos claros con todo lo que tiene que ver con los mecanismos electorales. O sea, si ustedes entienden esto, pueden deducir básicamente que la democracia no era... la democracia no era democracia, porque finalmente no era en esta época no va a ser digamos, la democracia no va a ser realmente representativa del pueblo, va a mantenerse siempre el poder dentro de los mismos, ¿ya? Por eso la democracia, viendo estos mecanismos electorales, a ustedes les tiene que quedar claro que la democracia no era tal, no era representativa, no era transparente, era súper fraudulenta, ¿ya? Como para que nos quede claro eso. Ahora, ¿cuáles van a ser los aspectos positivos y los aspectos negativos del parlamentarismo? Estamos yendo muy veloz, como Superman, ¿ya? Entonces, por un lado, dentro de los aspectos positivos, tenemos la apertura electoral, ya, porque se va a ampliar, digamos, el universo electoral, va a estar considerablemente menos reducido. Un proceso democratizador que tiene que ver también con esto de la apertura electoral, porque se busca incluir más, digamos, más gente, más personas para los procesos. Y la paz con los países vecinos que va a ser como alcanzada durante este periodo, ¿ya? Vamos a ver, aquí no es como que están todos en paz, todos son amiguitos, sino que durante este periodo del parlamentarismo se van a firmar la mayoría de los tratados bilaterales que existen hoy en día en materia de soberanía, ¿ya? Y los aspectos negativos, entonces tenemos la rotativa ministerial, que es lo que les decía yo recién, que tiene que ver con la interpelación y los votos de censura. Tenemos la ineficiencia legislativa, que tiene que ver principalmente con lo que yo les mencionaba de la obstrucción de los proyectos, porque no existía una clausura de debate, ¿ya? A ver, y por otro lado, lo que tiene que ver con la corrupción, que es lo que yo les mencionaba adelante con todo este tema de la... chiquillos pueden hablar el tema de con qué carnet de identidad tienen que ir a votar a la PSU en un grupo de PSU, pero aquí estamos en una clase y me distraen a los demás y también a mí, ¿ya? Y la corrupción, que es lo que les mencionaba yo recién, que tiene que ver con todos estos temas de los mecanismos electorales, el cohecho, el fraude y todas estas situaciones más o menos fraudulentas, ¿ya? Los partidos políticos entonces durante esta época van a ser el actor relevante del parlamentarismo, o sea, el actor más relevante va a ser esto, y van a ser los partidos políticos. Ideológicamente podemos decir que son partidos homogéneos. ¿Por qué? Porque son todos partidos que pertenecen a la oligarquía, todos tienen como más o menos los mismos ideales, todos están más o menos en la misma onda, pero la diferencia principal entre un partido político y otro va a ser esto, ¿ya? Lo que es la religión. La religión va a ser aquella que va a ser como el principal tema de diferencia entre los partidos políticos, ¿ya? Porque generalmente yo les dije, son gente que son todos primos, son amigos, son vecinos, pero lo que tiene que ver con entre las diferencias principales es la religión, ¿ya? Todos los partidos políticos van a ser partidarios de lo que es el parlamentarismo y tiene que ver con como les dije recién, los miembros de la oligarquía. Uno de los aspectos negativos de este periodo tiene que ver con que las decisiones van a ser tomadas como en clubes privados, ¿ya? Y aquí van a ser como con fuerza lo que es el Club de la Unión y el Club Hípico, que son lugares donde la gente de la oligarquía, la gente de los partidos políticos, se reunía y decidía así como el futuro de Chile entre cuatro paredes. Ya ellos como eran todos amigos, eran todos primos, eran todos vecinos, todos se juntaban, se tomaban no sé, creamos que era un tecito, yo creo que se tomaban un whiskycito y decidían todo lo que sucedía durante esta época, ya entre cuatro paredes, entre la oligarquía, ya.
ya podríamos decir que lo mismo pasa hoy día, pero no así, no tan marcado como en esta época. Ya hoy día existe un poder legislativo que se supone que legisla bien en el Congreso, ¿ya? Entonces, los principales partidos políticos de la época se van a como juntar en lo que son alianzas, ¿ya? Que en primer lugar buscan alcanzar como la representación en el Parlamento. O sea, yo no voy a ver, yo soy un partido político, ¿ya? Ustedes son otro partido político y yo me voy a unir con ustedes aunque nuestras ideas no sean necesariamente iguales, ¿ya? Pero lo que sí se va a buscar son como los partidos más afines, lo mismo que pasa hoy día, chiquillo, entre lo que es la nueva mayoría y no sé cómo se llama la alianza hoy día. Eh, no sé cuál es su nombre. Alguien por ahí sí me puede iluminar porque no sé cómo se llama la Alianza por Chile hoy día, que es lo que es UDI y RN. Alianza por Chile, ya, sí estaba bien entonces. Lo que es la nueva mayoría y la Alianza por Chile, que buscan tener mayoría en el Parlamento. Ya nosotros vemos, por ejemplo, que entre RN, UDI y Evópoli, que es como súper nuevo, hay diferencias en algunos aspectos, pero aún así ellos están unidos en una alianza para lograr, digamos, tener esta mayoría de votos. Lo mismo pasa con la nueva mayoría, ¿ya? Que tiene que ver con que la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el no sé cuántos otros partidos más, tampoco tienen necesariamente, principalmente las diferencias son entre el Partido Comunista y lo que es la democracia cristiana, ¿ya? Existen diferencias entre cada partido, pero aún así están unidos en una coalición, digamos, como para lograr mayor porcentaje de votantes. Lo mismo pasaba en esta época, ¿ya? Las alianzas buscaban alcanzar mayor representación en el Parlamento, ¿ya? Teníamos entonces a la Alianza Liberal, que ellos defendían la intervención estatal en materias educativas, que era de los liberales, y estaban contrarios a lo que es la participación de la Iglesia, ¿ya? Y, por el otro lado, tenemos a la coalición conservadora, que representaba los intereses del clero y de lo que es la aristocracia terrateniente, ¿ya? Por lo tanto, esas eran como las principales diferencias. Entonces, tenemos por un lado a la Alianza Liberal, que va, digamos, como a agrupar al Partido Radical, Partido Liberal y el Partido Democrático, ¿ya? Y, como les decía yo entonces, ellos tenían como ideas de separar lo que es el Estado el Estado, o sea, la Iglesia de lo que es el Estado, y que el Estado tuviera un rol mayormente fiscalizador y que estuviera de acuerdo con lo que es la educación, ¿ya? Y la coalición, que era la coalición conservadora, que tenía el Partido Conservador, por supuesto, el Liberal Democrático y el Partido Nacional. Y estos partidos que buscaban, digamos, como establecer como los intereses del clero y de los terratenientes, que es el clero, la iglesia, ¿ya? Eso es el clero. Y los terratenientes que eran, digamos, como las personas más ricas, la aristocracia más como conservadora, entre comillas, ¿ya? Esas son las dos principales alianzas y partidos políticos de la época. Y además de esos partidos políticos va a aparecer lo que es el Partido Obrero Socialista, que no era parte de ninguna de estas dos alianzas, ¿ya? Y entonces, no era parte de esa alianza, pero también se va a formar durante esta época. ¿Ya? El Partido Obrero Socialista, entonces, el POS, si ustedes quieren abreviarlo, estaba compuesto por los sectores sociales obreros, ¿ya? Y se establecía contra el dominio político, social y económico que la oligarquía, digamos, venía estableciendo hace ¿cuánto tiempo? ¿Ya? Y buscaban entonces la emancipación de los trabajadores. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada cuando hablamos de todo lo que es la cuestión social, que mencionamos todo el tema de la emancipación de los trabajadores? Después el Partido Obrero Socialista, que es fundado en 1912, 10 años después, va a pasar a llamarse el Partido Comunista, porque digamos va a adscribir a lo que es la Internacional Comunista de Lenin. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Pero es como para que tengan claro que el Partido Obrero Socialista no es lo mismo que el Partido Socialista. Ya no le vayan a sacar la O, porque este es el POS, no el PS, no es lo mismo. ¿Ya? El POS va a pasar después a ser lo que es el Partido Comunista, el PC. ¿Ya? Ya. Y antes de que veamos el Bicentenario, ¿tenemos alguna duda?
como principal. A ver, me preguntan entonces cuáles son los años del periodo. Esto principalmente, como dije al principio cuando empezamos a hablar, yo no sé dónde tienen ustedes la cabeza que no me escuchan. El periodo del parlamentarismo se va a extender entonces desde 1891 a 1925. En 1925 cuando se cambia, digamos, la Constitución y empieza en 1891 con lo que es la Guerra Civil. Una vez finalizada la Guerra Civil, debido al miedo que tenía el autoritarismo de Balmaceda presidencial, se pasa a un sistema parlamentario en el que el poder legislativo tenga preponderancia sobre los otros poderes, principalmente sobre el poder ejecutivo. ¿Ya? Los espíritus emprendedores estudian el pasado para cambiar el mundo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, vamos a ver lo que es el centenario, ya que está en el que digamos se adscribe dentro del periodo parlamentario, del periodo parlamentarismo. A ver, el ejecutivo y el legislativo, se lo puedo decir rápido porque lo vamos a ver después en lo que son las clases de democracia y desarrollo. El ejecutivo en Chile es el presidente, ya, y no existe como una diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos lo que es la Constitución. El ejecutivo está representado por quien ejecuta las leyes, o sea, no las leyes, por quien ejecuta, digamos, todo lo que tiene que ver con el país, que es el presidente, y el legislativo es el Congreso, que son los que, digamos, discuten las leyes. Y el Poder Judicial es el que vela porque estas leyes sean cumplidas. ¿Ya? No sé si les queda como claro. Ejecutivo presidente, legislativo el Congreso, y el judicial, que son, digamos, los jueces, que tiene que ver con velar por el cumplimiento de las leyes. El legislativo hace las leyes y las rechazan, las discuten, se demoran como un año en discutir una ley, pero las hacen, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en el centenario, que está dentro del periodo del parlamentarismo. Ya, cuando Chile entra a lo que es el siglo XX, digamos como que se enfrenta a un contexto distinto de lo que se había vivido anteriormente, ¿ya? Pero en Chile habían dos realidades súper diferentes, chiquillos, y aquí es cuando estaba sobre todo la diferencia entre lo que es las clases obreras, las clases más bajas, y lo que va a ser la oligarquía y los sectores más medios altos, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros ingresamos al siglo XX? Se va a ampliar lo que es el nuevo escenario cultural, ya que va a ser como, acá va a empezar a tomar poder lo que es la cultura en nuestro país, o sea, va a ser como más renombrada. Va a surgir el modernismo, que era cuando la gente tenía como la necesidad de expresar a través del arte qué es lo que estaba pasando en el mundo. Ya se expresa mucho de la realidad social, de la realidad política, a través del arte, de la literatura, de la pintura, de la música, ¿ya? Por eso, porque digamos, durante esta época el chileno artista es como muy susceptible a la realidad que está sucediendo en el país y en el mundo también. Ya la realidad chilena es que Chile está como dividido, se empieza como a plasmar mucho en pintura. Ustedes pueden buscar pinturas de comienzos del siglo XX que principalmente retratan a lo que es el guaso y el roto chileno, que habían tomado preponderancia después de la batalla de Yungay, ¿se acuerdan? Y nos acordamos, profe, lo hablamos hace 2 o 3 clases atrás. Además se empieza como una búsqueda de lo autóctono. Se me chispoteó el tilde, ¿ya? Que tiene que ver con, o sea, como con resaltar al chileno en sí y ya no tanto imitar a los franceses, ¿ya? Sino que como que empezar con una cultura propia. Y además se busca expresar lo que son las diferencias sociales y la del pensamiento, ¿ya? Eso es como en el ámbito artístico de nuestro país. Y aquí va a aparecer como el feminismo fuerte en nuestro país, que tiene que ver con la apertura de las mujeres al mundo de las artes, ¿ya? Porque aparecen estas dos mujeres que van a ser fundamentales, que son
doña Gabriela Mistral y doña Rebeca Mate, que son fundamentales en lo que tienen que ver las artes. Gabriela Mistral, ustedes saben, primera ganadora de lo que es el Premio Nobel de Literatura para un escritor latinoamericano, o sea, a nivel latinoamericano, Gabriela Mistral es la primera ganadora del premio, ¿ya? Y, bueno, el derecho a voto a mujer todavía no, chiquilla, lo vamos a conseguir bastantes años después con Gabriel González Videla, ¿ya? Y Rebeca Mate, que era una esculturalista, ya que también es muy importante, van a ser fundamentales porque van a poner a la mujer como en el escenario, ¿ya? En el escenario nacional y también mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo les decía adelante, Chile tiene como lo que es la cierta paz con los países vecinos, y es porque acá se van a crear, o sea, se van a firmar lo que son los tratados principales para delimitar lo que son los, ay, lo que son los límites, ¿ya? Se me fue la palabra. Entonces, con Argentina estaba en disputa lo que era la puna de Atacama, que es como un terreno, ¿ya? Que cuando Bolivia, digamos, le había concedido, se había cedido como territorios de la puna de Atacama a Argentina. El problema es que esos territorios no eran bolivianos, sino que eran chilenos, ¿ya? Y, digamos, va a haber un conflicto entre Chile y Argentina por qué pasa con el terreno, qué pasa con digamos, con esta región en cuestión, y va a entrar como Gran Bretaña a actuar en cierta forma como árbitro de este conflicto. Ya finalmente se va a resolver y se van a firmar los pactos de mayo en 1902, que tiene que ver con que Argentina va a renunciar a las nuevas intenciones sobre estos territorios chilenos, ya digamos de soberanía, y Chile y Argentina como que van a limitar su armamento, como van a vivir como en paz, ya digamos en una paz que ninguno va a tratar como de tener, de conquistar terrenos que hayan sido del otro país después de esto, ya. Después tenemos el Pacto ABC, que es un pacto de no agresión, consulta y arbitraje, que se firma entre Argentina, Brasil y Chile, por eso es ABC, y va a establecer un conflicto, o sea, un compromiso en que ellos van a solucionar estos tres países todos los conflictos que puedan venir a futuro de manera pacífica. Ya, o sea, se establece como que antes de establecerse como en conflictos bélicos más que nada, van a tratar de resolverlos a través de una manera pacífica, dialogada, ¿ya? De ahí mismo usted mismo, me encanta cuando se retan entre ustedes. Ya. Y después tenemos otro con Bolivia, que es el Tratado de Paz y Amistad, que se va a firmar en 1904, que es cuando Bolivia va a renunciar a sus intereses sobre el Océano Pacífico y va a ceder Antofagasta a Chile, ¿ya? Chile se va a comprometer entonces a construir el ferrocarril Arica-La Paz. Bolivia va a tener libre acceso a lo que es el tránsito comercial en territorio chileno. Se va a permitir entonces establecer agencias aduaneras de parte de Chile a Bolivia, digamos, en los puertos chilenos que les permitan comerciar sin ningún tipo de cobro de aduana y todo el tema. ¿Por qué todavía no salimos? Me están preguntando. El pacto con Lima, o sea, el Tratado de Lima es en 1929, estamos hablando así como 1910. Ese es como ahora nuestro marco temporal, ¿ya? Entonces como que no se me adelanten tanto. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el centenario? El centenario se va a vivir desde dos perspectivas diferentes. Vamos a tener entonces a la élite, así como con fiestas privadas, bien refinada, bien ostentosa y como glamour. Aquí aparece el concepto de glamour, chiquillos, así como glamoroso. Y después tenemos, por otro lado, lo que son las fiestas populares. Ya se van a hacer las ramadas, espacios abiertos, para que el pueblo en general, digamos, pudiera acceder a estas celebraciones. O sea, no fueron solamente para los... qué bonito, buena onda. No. Teníamos los populares para democratizar y ampliar lo que es la fiesta por el centenario, ¿ya? Tenemos aquí o sea, como el programa oficial de las fiestas patrias, ¿ya? Y se establecen como los 100 años. Pues acá está este caballero, que no es de mis favoritos, pero era el presidente durante la época, que es Montt. Y tenemos
Bernardo Higgins, que es como el padre de la patria por excelencia y todo el tema. Ya, aquí tenemos una fiesta como privada de la élite y tenemos una fiesta popular del pueblo. Ramadas, refinamiento, todo el tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el centenario? Van a realizarse ciertas obras, principalmente obras como públicas, no sé si públicas, pero sí obras de construcción, van orientadas al uso principalmente educativo. Ya aquí se va a inaugurar lo que es el Museo Nacional de Bellas Artes, la Estación Mapocho, se va a remodelar el Cerro Santa Lucía. Ya así como grandes construcciones, como para igual es como para mostrarle al mundo, así como al resto de los otros países, que Chile está súper bien ubicado, está súper bien económicamente, que ya. Sí, las fiestas patrias también se celebraban el 18 de septiembre. Para los que preguntan, desde José Miguel Carrera, que él estableció como esa como la fecha oficial por el tema de la Junta de Gobierno, que va a ser como el puntapié para poder pensar siquiera en la independencia, ¿ya? Y después tenemos que un número importante de invitados extranjeros va a venir a las celebraciones. Argentina, España, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, ya como una forma de demostrar que Chile era un país, y, o sea, ya cumplía 100 años de independencia, que estaba súper bien económicamente, bla, 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 bla. Pero eso en verdad no era así, ¿ya? Eh, Después, ¿qué va a pasar? Van a hacer lo que es la idea de un país en crisis, chiquillos, ya que tiene que ver con hacer este como balance histórico de lo que es la nación. Ya falta cobertura educacional, habían muy grandes tasas de analfabetismo. Ya, y eso como que va a contrastar con la imagen que Chile quería como mostrar al mundo, ¿ya? Al mismo tiempo, entonces va a estar todo el tema se va a celebrar en un contexto de grandes manifestaciones y organizaciones obreras producto de esas diferencias sociales y económicas entre una clase y otra. Ya la cuestión social entonces va a ser analizada por miembros de la oligarquía. ¿Se acuerdan que yo les dije que como que aparece esta idea de la crisis que tiene la oligarquía, que es la culpable en cierta forma de que las clases desposeídas estén viviendo de la manera en la que vivían? ¿Ya? Después tenemos construcción de grandes obras, como les decía yo, que buscaba como la ostentación de la élite, y aquí es cuando va a surgir esta idea de que los chilenos van a ser los ingleses de Latinoamérica, ¿ya? Por todo un tema de construcción, por todo un tema, digamos, de sustentabilidad, y por un tema también que tenía que ver con que, Chile era un país súper estable económicamente. O sea, nosotros sabemos que eso no era así, ¿ya? Pero durante esta época esa es la imagen que se muestra, ¿ya? Y desde ahí que viene la idea de que Chile, no sé, por lo menos somos los jaguares de Latinoamérica, es posterior. Ya, o sea, aquí se hablaba solamente de los ingleses de Latinoamérica. La idea de jaguares va a ser posterior. Cuando aparecen los tigres asiáticos, van a decir, en América Latina hay jaguares, ya, Chile son los jaguares de América Latina, por eso. Así como como dato anecdótico, para que lo tengan. Pero en esta época se habla de ser los ingleses de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, eso, ahí terminamos esta parte, ¿o no? No, pues sí debería quedar más. No. Ya, terminamos entonces lo que es eso. Y vamos a irnos al tiro con lo de hoy día, para que alcancemos a terminar. Que es esto. Chile y América en perspectiva histórica tienen el mundo entre guerras. ¿Ya? Entonces, a ver, antes de que veamos lo que va a ser Chile en el mundo de entreguerras, quiero como contextualizarlo. La Primera Guerra Mundial se va a desarrollar desde 1914 a 1918, ¿ya? Ustedes saben, ya la vimos. Eso antes de que eso, digamos, a ver, periodo antes de 1918, antes de que terminara la guerra, Chile estaba todavía con el tema del periodo del parlamentarismo, ¿ya? Eh, Como para que no nos confundamos, antes de que empecemos con esto, ¿ya? Entonces, la Primera Guerra Mundial se va a desarrollar, por lo tanto, en el periodo en que Chile todavía está dentro del contexto del parlamentarismo. Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con qué pasa en Chile durante este periodo de entreguerras y, digamos, cómo va a acabar también el parlamentarismo y todo el tema, ¿ya? Pero como para que nos ubiquemos espacialmente en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo está en conflicto, ¿ya? Entonces, démosle nomás para que alcancemos.
tenemos que primero contextualizarnos económicamente, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial, nosotros sabemos, empiezan a suceder como una serie de repetidas crisis económicas que tienen que ver con, principalmente, que Chile es una economía monoexportadora de salitre. Ya nosotros tenemos claro eso, sabemos que exportaba otros, digamos, productos, pero que el principal y el más importante, el que representaba mayores divisas para el país era el salitre, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces después de la Primera Guerra Mundial, cuando se termina en 1918? ¿Qué va a pasar? El mercado alemán va a cerrar, ya, porque acordémonos que los alemanes pierden, digamos, de cierta forma, esta guerra también. Va a aparecer, además de que se va a cerrar el mercado alemán, que era uno de los principales compradores, los europeos eran los principales compradores de los productos de salitre, va a aparecer lo que es el nitrato sintético, que es como el salitre de mentira, ¿ya? Y van a provocar entonces en 1914 la primera caída significativa de la exportación salitrera. Se cierran los mercados, por lo tanto, va a caer principalmente lo que es la exportación, ¿ya? Eh, ya, chiquillos, de verdad concéntrense. ¿Qué va a pasar entonces? Al año siguiente, digamos, va a volver a utilizarse lo que es el digamos, el salitre, porque durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial van a empezar a demandar, porque con el salitre podían como crear explosivos y hacer este tipo de situaciones, ¿ya? Eh, entonces, debido a eso, van a subir entonces las exportaciones y se va a recuperar económicamente los niveles de venta, ¿ya? Pero una vez que finalice la guerra va a venir lo que es la crisis económica mundial, ¿ya? Que va a afectar entonces a la exportación de lo que es el salitre. Otra vez, ¿ya? Y nosotros sabemos, porque van a colapsar entonces todo lo que es el mercado de compra, ¿ya? Eh, Una vez que entonces eso pase, estos índices o sea, estos periodos de crisis siempre van a ser acompañados con lo que tiene que ver con índices de desocupación laboral. Por supuesto, si bajan las exportaciones, va a bajar, digamos, la cantidad del material que se va a extraer. Por lo tanto, si se extrae menos material, se van a despedir personas que ya no, digamos, no se va a justificar tener gente trabajando para extraer tanto material si en realidad el material no se va a exportar, ¿ya? Entonces, debido a eso, también se van a devenir lo que son crisis en las desocupaciones, o sea, en la cesantía. ¿Qué va a pasar entonces? En 1919 va a haber así como un punto de inflexión en términos económicos y políticos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, como les decía yo, va a caer la exportación de salitre en un 70% en comparación con lo que se exportaba el año anterior. Entonces, los ingresos estatales se van a reducir, perdón, prácticamente a lo que es la mitad. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces una vez que sucede eso? Va a aumentar el número de huelgas a lo largo del país, ¿ya? Y principalmente las huelgas eran convocadas por la Federación Obrera de Chile, que delante estaban diciendo que es la FOCH, que es como el antecesor del Partido Obrero Socialista, ¿ya? Eh, esperen, ¿estamos? ¿Claro? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que estamos en el periodo del parlamentarismo, ¿ya? A ver, la FOCH después va a dar paso al POS, ¿ya? Como ambas. Ya, pues chiquillos, concéntrense. Entonces, estamos en un periodo de lo que es el parlamentarismo, ¿ya? Sí, Arturo Alessandri Palma es el león de Tarapacá. ¿Qué va a pasar con este caballero? A comienzos de 1915, Alessandri era como era un dirigente liberal, digamos, era parlamentarista, pero durante, digamos, su campaña senatorial para senador en Tarapacá, eh, con el eh, con el fin de transformarse en una alternativa electoral visible, va a empezar a incorporar a sus propuestas ciertas demandas de los sectores medios obreros, ¿ya? Entonces, además de eh, como de llamar a la oligarquía y de mover a la oligarquía, Alessandri va a buscar entonces, o sea, como eh, va a
Chiquillo, ya, de verdad es que me desconcentra, nene, cuando empiezan así como con todo el tema, ¿ya? Alessandri va a empezar entonces a incorporar a las clases medias y obreras a su discurso, como para presentar ciertas propuestas a sus problemas. Por lo tanto, eso va a llamar la atención de las clases obreras. ¿Ya? Él va a recorrer muchas ciudades, oficinas salitreras, va a empezar como a conocer su mensaje. Una de las características principales de Alessandri era su discurso. ¿Ya? Él como que elaboraba, tenía un discurso muy elaborado, digamos, y empieza a utilizar lo que es la radio como para llegar a un espectro más grande de personas. ¿Ya? Eh, Además de eso, lo que les decía yo, pues demostró una gran capacidad oratoria, eso significa que tenía como discurso muy bonito, tenía el don de la palabra, era bueno para el hablar, no sé, como ustedes quieran decir, ¿ya? Que ya están diciendo ahí, ¿ya? Y entonces tiene que ver con que va a presentar como, además de eso, va a como agregar un componente emotivo, ¿ya? Y consignas contra la oligarquía. Entonces la gente lo que va a ver era como que se va a sentir identificada por Alessandri porque estaba contra la oligarquía. Y en esta época, chiquillo, época de cuestión social, época de muchos conflictos económicos y sociales, eso va a llamar mucho la atención de la gente, ¿ya? Entonces, debido a eso, él va a ser senador y después va a ser considerado como por la Alianza Liberal como candidato para las elecciones presidenciales de 1920. ¿Ya? Entonces, tenemos la figura de Alessandri, que sabemos que era un buen orador, que tenía el don de la palabra, el hablamiento, como todos dicen ustedes. ¿Ya? ¿Qué iba a pasar entonces? Sus promesas presidenciales, una vez que él, así como es electo, va a encontrar diversos obstáculos debido a las prácticas parlamentarias que todavía estaban vigentes, que es la que les dije yo delante. ¿Se acuerdan que tiene que ver con la clausura de debate? La no clausura de debate, no existía como un límite de tiempo para debatir un proyecto, ¿ya? Por eso va como traer obstáculos ante las propuestas que digamos que establecía Alessandri. ¿Ya? Al mismo tiempo, digamos, la Unión Nacional, que es como que eran los opositores a Alessandri, tenía mayoría parlamentaria, por lo tanto, obstruían las propuestas del gobierno. ¿Ya? La Alianza Liberal, que eran, digamos, como lo que estaba detrás de Alessandri, eh, no, Alessandri no, él es electo en 1920. Para la Constitución de 1925 estaba Alessandri. Vamos a ver después qué pasa ahí porque hay como es complejo ese momento, ¿ya? Después de eso, entonces, la Alianza Liberal, que era como la alianza de partidos que estaba detrás de Alessandri, va a estar como poco cohesionada. Eso significa que no trabajaban como bien juntos, ¿ya? En ese escenario, entonces, la promulgación de las leyes sociales y laborales como que queda entrampada. ¿Por qué? Porque al Parlamento no le convenía en cierta forma, porque acuérdense que en el Parlamento son es la oligarquía. Ya entonces al parlamentarismo, a los parlamentarios en general, no les convenía como esta situación de darle poder al pueblo ni nada de eso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Alessandri va a incorporar a su gabinete político, ¿ya? A políticos que estén o sea, como externos a lo que son estas luchas partidistas de, este partido tiene más poder que el otro, ¿ya? Y también va a incorporar como a integrantes de la oposición como de cierta forma para mostrar en realidad que estas luchas partidistas no iban a ser tan fundamentales, o sea, para él no eran tan determinantes porque lo que quería, digamos, era lograr las medidas que se estaba proponiendo, más que esta lucha de preponderancia entre un partido político, entre una alianza y otra, ya entre una coalición y otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos resultados no van a ser como no van a cumplir con las expectativas que tenía Alessandri porque se va a paralizar la agenda legislativa, se van a agregar van a volver las rotativas ministeriales, o sea, Alessandri nombraba ministros, pero se los sacaba, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con que mucho no se podía hacer durante el gobierno, ¿ya? Como para que tengamos clarito. Además de eso, va a haber mucho descontento por parte de diversos grupos sociales, ya además de los grupos bajos que veían que no se estaban cumpliendo las promesas que se le habían hecho, los grupos altos que estaban enojados porque se querían cumplir esas promesas por parte de Alessandro. Entonces había descontento entre los diferentes grupos sociales de la época.
¿ya? Además de ese descontento que existía entre estos grupos, los militares también estaban molestos porque, digamos, tampoco se cubrían sus demandas ni se les consideraba dentro de lo que era el gobierno. Entonces, Alessandri, como para evitar esto, va a nombrar al general de ejército Luis Altamirano, lo va a nombrar ministro de Guerra y Marina. Entonces, Alessandri como que va a abrir la puerta en cierta forma para que los militares ingresen a lo que es el gobierno, ¿ya? Cosa que no se había visto así, o sea, había sucedido antes, pero va a empezar así como aquí en el ruido de sable, para los que están preguntando, ¿ya? Entonces, aquí empieza a haber como problema entre política y el ejército, como que se empiezan a mezclar y queda un poco la embarrada, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La Alianza Liberal va a lograr mayoría absoluta en el Congreso, pero no van a aprobar las leyes sociales y el propuesto del ejército tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no se va a aprobar el presupuesto del ejército, el 2 y 3 de septiembre, ya no es tan importante la fecha exacta, pero en 1924 los congresistas van a aprobar una dieta parlamentaria, ¿ya? Pero no van a aprobar lo que tiene que ver con el presupuesto del ejército. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es cuando pasa el ruido de sables, que todo el mundo habla tanto del ruido de sable, en realidad es como protesta frente a esto, porque no se estaba, digamos, aprobando lo que es el presupuesto para el ejército. Los oficiales que estaban presentes durante como la discusión empezaron a golpear los sabres contra el piso, así, ¿ya? Y eso va a producir, eso entonces es lo que nosotros conocemos como el ruido de sables, ¿ya? Porque era como una forma de protesta que ellos hicieron, como para apurar lo que tenía que ver con las discusiones digamos, los parlamentarios. Entonces empiezan con sus sables, como a hacer ruido para meter miedo, para, no sé, un montón de situaciones como para buscar apurar digamos, el debate, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces con esto? A ver, como siempre, chiquillos, no tirita el micrófono. Como siempre, no es como el hecho lo que sea así como determinante, sino que son las consecuencias que ese hecho va a traer consigo, ¿ya? O sea, cuando empiezan los militares a hacer esto y a apurar a los ministros, o sea, digamos, a inmiscuirse en lo que es la política, eso va a abrir paso para que los militares vayan tomando control de lo que va a suceder en la política en el país, ¿ya? Eso va a ser como la consecuencia del ruido de sables, ¿ya? Que es por eso se habla tanto del ruido de sable y se le da como tanto bombo. Es lo mismo que con la cuestión del sacristán, ¿ya? Yo les dije que tenía que ver con las consecuencias principalmente más que el hecho en sí. O sea, el hecho en sí acá en este caso es como súper complejo porque establece que los militares están ahí mismo en el Congreso metiendo miedo a los parlamentarios para que aceleraran el debate. Ya entonces eso va a pasar que los militares van a empezar a intervenir súper fuerte en lo que es la política chilena, la política en el momento. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? El ejército no va a detener, digamos, lo que es su intervención y los militares de alto rango, que estaban preocupados por la importancia, digamos, que tenía la baja oficialidad y por el rumbo que iba a tomar, digamos, la legislación, van a empezar a presionar a Alessandri para que presentara su renuncia. Entonces, el Congreso no acepta la renuncia de Alessandri, pero le da como un permiso para que saliera del país. Y Alessandri se va a ir del país en 1924, ¿ya? Entonces ahí va a quedar como un poco la embarrada, porque no estaba el presidente y los militares que querían hacerse como con el poder y todo el tema. A ver, después de eso viene como un tema que no vamos a tratar porque no creo que alcancemos como a ver así como completamente, pero hay como mucho tantullo entre medio, pasa esto otro, hay como gobierno como momentáneo y van a ser súper complejos, ¿ya? Entonces, los militares van a conformar una junta de gobierno, ya que estaba conformada por los militares que eran miembros del Poder Ejecutivo, por lo tanto eran, claro, que tiene que ver con que eran parte del Ejecutivo, ¿ya? Entonces ellos van a tomar lo que es el control del gobierno hasta enero de 1925. Después va a ser depuesta por un comité revolucionario que estaba como compuesto por oficiales de menor grado. Ya, entonces aquí va a aparecer Carlos Ibáñez del Campo, va a considerar que los altos mandos eran muy cercanos a los partidos tradicionales
iban a buscar entonces declarar su lealtad a lo que es Alessandri, iban a pedir entonces su retorno al país, ¿ya? Como decían ahí por delante ustedes mismos, que iba a pasar lo que tiene que ver como con un periodo de anarquía, una república socialista que iba a durar como en realidad 12 días, ¿ya? Pero todo ese tema no lo vamos a alcanzar a ver en detalle, lamentablemente por tiempo, ¿ya? Y nos vamos a concentrar entonces en esto. Alessandri va a volver a Chile entonces en marzo de 1925. Van a estar, digamos, va a gobernar durante 7 meses a través de decretos, porque no se había, digamos, como aceptado la reapertura del Congreso. En este periodo estamos sin Congreso, ¿ya? Por eso se va a gobernar a través de decreto. ¿Qué va a pasar? Se van a materializar diferentes reformas rápidamente, porque no había nadie, digamos, que lo debatiera y lo demorara en el Congreso. Entonces estas reformas van a ser como, digamos, materializadas rápidamente, principalmente la que tenía que ver con el ordenamiento de la institucionalidad económica, y que estaba, digamos, como bajo la misión de Kemmerer, no sé cómo se pronunciará, nunca lo entendí, ¿ya? Y van a entonces promulgar lo que es la Constitución de 1925, ¿ya? Ahí, como dicen ustedes, sí, esta Constitución recién se va a hacer valer en 1932, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? El presidente, que era Alessandri, tenía como un opositor súper fuerte en lo que es la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Ya, Carlos Ibáñez entonces era el ministro de la guerra en esa época. Ya, y ellos dos como que tenían muchos roces, se llevaban súper mal, no eran amiguitos. ¿Ya? Así como para... eh, ya, pues chiquillos, concéntrense. Eh, entonces, digamos, Carlos Ibáñez entonces va como a elevar una solicitud y va a decir que cada documento que salga del Ejecutivo tenía que llevar su firma. Esto como que era legal porque tenían que ser firmados por un ministro, ya, pero como Ibáñez era el único ministro, o sea, claro, Ibáñez era el único ministro que había en la época, él era el que tenía que firmar los decretos, ¿ya? Entonces, por eso él era el que, en cierta forma, era como, tenía de cierta manera lo que es el control, un monopolio medio extraño, todo un tema ahí también muy truculento. Esta época es muy trucha, como dirían, ¿ya? Como diríamos coloquialmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Alessandri va a renunciar el 2 de octubre de 1925 a lo que es la presidencia, ¿ya? Nos tenemos que ir a break, pero les tengo una súper mala noticia. La pregunta como que no tiene mucho que ver con esto, pero la vamos a dejar como antesala para la materia que vamos a empezar a ver después, ya porque estamos como súper adelantados. Esta es la pregunta, yo pensé que íbamos a alcanzar a ver todo el tema, pero no alcanzamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar la pregunta como antesala para lo que vamos a empezar a ver después de nuestro clásico Blake, que va a ser cortito, ¿ya? Ya entonces, vamos a quedar con esta y vamos a volver después. Entonces, en la década de 1940, me adelanté harto, porque eso es lo que vamos a terminar de ver hoy día. En Chile, entonces, los gobiernos radicales estimularon transformaciones económicas para alcanzar un mayor crecimiento industrial y de esa manera el desarrollo económico. En función de ese mismo objetivo, impulsaron A. La aplicación de la reforma agraria. B. La creación de los primeros sindicatos industriales. C. El mejoramiento de la educación técnica. D. La concentración de la población en las ciudades. E. La nacionalización de la minería del cobre. Entonces, vamos a ver esto después, a lo que volvamos del break. Ya los dejo entonces con la pregunta y nos vemos en 5 minutos, porque estamos súper atrasados, ¿ya? Nos vemos en 5 minutitos.
Ahora sí, ya. He regresado. Entonces, ya, vamos a ver la pregunta rapidito, después nos vamos a clases. Sí, a terminar todo nuestra materia. Ya, entonces, en la década de 1940, en Chile los gobiernos radicales estimularon transformaciones económicas para alcanzar un mayor crecimiento industrial. Ya, no me hace caso esto. Ahí sí. Para alcanzar un mayor crecimiento industrial y de esa manera el desarrollo económico. En función de ese mismo objetivo impulsaron a la aplicación de la reforma agraria. No, la reforma agraria es posterior, no es con los radicales, la comienza Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de don Arturo Alessandri Palma. Entonces, después, la A, no. B, la creación de los primeros sindicatos industriales tampoco se hace, digamos, no es impulsada por parte de los gobiernos radicales, ¿ya? La reforma agraria, preguntan, es, a ver, a grandes rasgos, tiene que ver con la como repartición de tierras, como para una mayor como para permitir un trabajo más amplio de estas mismas, ya, o sea, como sacarla de las manos de tal, o sea, de solamente un terrateniente que tenía muchos terrenos y en realidad no los trabajaba todos, y se empieza como a dar, pero eso va a ser, después lo vamos a ver como más a fondo porque es complejo explicarla en tan pocas palabras, ya, pero tiene que ver con el mercado del agro, Amapola Araya, que me pregunta, es, claro, para que sea más provechoso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mercado del agro, o sea, los campos, el mercado, o sea, rural, todo eso. ¿Ya? Después, bueno, la B, la creación de los primeros sindicatos industriales, no tiene que ver, no es, digamos, como al gobierno de los radicales. C, el mejoramiento de la educación técnica, sí. ¿Ya? Esa es la alternativa, es la C. Porque tiene que ver con cómo se establece un mayor crecimiento industrial. Entonces, para poder lograr un crecimiento industrial necesitan, digamos, educación técnica para que las personas se hagan cargo de esta industria, ¿ya? Por eso se mejora lo que es la educación técnica. De la concentración de la población en ciudades, tampoco. Es la nacionalización de la minería del cobre, menos, o sea, eso es súper posterior, ¿ya? Entonces, como que no corresponden a el periodo. ¿Sí? Entonces, alternativa C, el mejoramiento de la educación técnica, que obedece en una, digamos, como a la necesidad de tener personas capacitadas para poder trabajar en lo que es la industria. ¿Ya? Eso, sigamos con donde quedamos, que ya no me acuerdo dónde fue. Tenemos que terminar. No, va a alcanzar a terminar. Aquí vamos. Ya voy a subir así porque nunca puedo ver. Aquí. Entonces, Constitución Política de 1925. Gracias, Amapola. Quedamos entonces en eso, en Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Entonces, después de la crisis, digamos, del parlamentarismo y todo el tema de la cuestión social, espéreme, ya, que había apagado la pantalla. Ya, después de todo eso se va a propiciar entonces que diferentes grupos sociales y políticos van a promover lo que es la promulgación de una nueva constitución. O sea, dejar atrás la constitución de 1833 porque ya no está como cubriendo todo lo que, digamos, no está teniendo su... No está cumpliendo con su objetivo, que es el de ordenar, digamos, de cierta forma, esa es la carta que establece lo que es, cómo funciona el país. Por lo tanto, se empieza a buscar establecer, promulgar una nueva constitución, ¿ya? Entonces, se va a encargar esta carta a un restringido grupo de políticos y juristas que era como de confianza del presidente, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a redactar, el proyecto va a ser sometido entonces a un plebiscito el 30 de agosto. La gente quería, por supuesto, los grupos que estaban proponiendo esta idea de la nueva constitución, proponían la idea de que se formara una asamblea constituyente para poder, digamos, redactar la constitución, pero al contrario de eso, se le va a encargar a un grupo chico de políticos, ¿ya?
que fueran de la confianza del presidente para redactar esta constitución. Después de eso, entonces, se va a someter como un plebiscito para que fuese aprobada, que va a ser el 30 de agosto del mismo año. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque la abstención para el voto, para aprobar, digamos, la Constitución va a alcanzar el 62%, o sea, es una abstención súper alta, ¿ya? Súper importante, pero va a ser aprobada de las personas que efectivamente, o sea, del 40% que efectivamente votó, va a ser aprobada con un 94, o sea, casi un 95% de los votos de quienes sí realmente votaron, que no es todo el universo electoral, ya fue solamente un 40% del universo electoral los que fueron a emitir, ¿ya? No, carta no es como que quiera decir un nuevo cambio. La carta fundamental, la carta constitucional, es como otro nombre que se le da, ¿ya? Entonces va a ser aprobada porque fue, digamos, votada positivamente con el 95%. El 18 de septiembre de 1925 se va a dictar su decreto promulgatorio, ¿ya? Ahora, como dijeron delante, la Constitución no va a entrar en vigencia al tiro en 1925, va a entrar en vigencia después. ¿Ya? A ver, me están preguntando, Katy, ¿qué es la chilenización del cobre? Todavía nos vamos ahí, pero lo vamos a ver, espero que en 2 o 3 clases más. La respuesta de la pregunta era la C, Claudia Andrea. La chilenización del cobre no va a ser lo mismo que la nacionalización del cobre. ¿Ya? O sea, eso como tienes que tener una diferencia. ¿Por qué? Porque la chilenización del cobre consistía en... Felipe Tomás lo voy a excluir, lo voy a exiliar de la clase porque de verdad me da mucha risa. Lo que tiene que ver con la chilenización del cobre tiene que ver con pasar el cobre, o sea, a ver, hasta ese momento el cobre estaba en manos extranjeras. Entonces, con la chilenización se busca pasar a esos extranjeros a lo que es, o sea, esas empresas extranjeras a manos de los chilenos. Por eso es chilenización, ¿ya? Al contrario de la nacionalización, que la nacionalización tenía que ver con pasar esas mismas empresas a manos del Estado, ¿ya? Pero la chilenización del cobre tiene con eso, con pasar esas empresas extranjeras a manos de los chilenos, ¿ya? Como dijo Pauli Rivera, me acabo de fijar, ¿ya? Eso, entonces, no nos adelantemos tanto que estaba en la Constitución de 1925, pero para responderle como la duda. Es lo mismo, pero no es igual. Entonces, después, ¿cuáles van a ser los principios fundamentales de la Constitución de 1925? ¿Ya? Principalmente, ahora sí que sí, la separación entre la Iglesia Católica y el Estado. ¿Ya? Entonces, va a consagrar la existencia de un Estado laico, que tiene que ver con que va a ser como el proceso culmine de todo el tema de la laicización que yo les había dicho, que había empezado con todo el tema de las leyes laicas, ¿se acuerdan? Ya, cuando empiezan las leyes laicas es cuando como que se da el puntapié inicial para empezar a separar lo que es Estado de la Iglesia. Y aquí finalmente se va a establecer, ¿ya? Además de lograr eso, se va a establecer se va a dar como prioridad a lo que es la protección social, que tiene que ver con garantizar el derecho de cada habitante para que pudiera acceder a un mínimo de bienestar social. O sea, un mínimo de lo que... Ya, chiquillos, concéntrense. ¿Ya? Y además de eso, se vuelve a un régimen de gobierno presidencialista, ¿ya? ¿Cómo? Se va a determinar, digamos, plazos para la discusión de ley de presupuestos, se va a poner término a lo que es la interpelación ministerial, o sea, ya no se podía, o sea, de esa forma entonces se van a empezar a terminar con lo que eran los vicios del parlamentarismo que vimos delante, ¿ya? Además de eso, le va a quitar al Parlamento la facultad de ratificar la validez de las elecciones, ¿ya? Y ya, digamos ahora, porque acuérdense que antes las elecciones primero estaban en manos del Ejecutivo, después van a estar en manos del Parlamento, y al final todo eso va a ser como un chanchullo enorme, porque ¿quiénes van a tomar las decisiones? Ellos. ¿Qué va a pasar entonces con esta Constitución? Se va a crear el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Para que... Eso vamos a ver. Ay, José me hace preguntas que como que muy adelante, pero espérenme. Entonces se va a crear el Tribunal Calificador de Elecciones como para buscar terminar ahora sí que sí con todos estos vicios que existían entre
como los mecanismos electorales, ¿ya? Ahora, me preguntan acá, ¿cómo Allende fue ratificado por el Congreso? Porque cuando no existe una mayoría absoluta entre un y otro candidato, o sea, diferencia absoluta entre un candidato y otro, ese es el Congreso, digamos, quien tiene que ratificar que el mecanismo electoral fue, digamos, real. No fue solamente Allende, Alessandro Rodríguez también fue ratificado por el Congreso, ¿ya? Porque a la gente le encanta decir que Allende no fue electo democráticamente y, digamos, es porque en realidad no conocen la historia del propio país. Alessandro Rodríguez también tuvo que ser ratificado por el Congreso porque la diferencia que existía entre entre un candidato presidencial y otro no era tan amplia, ¿ya? Lo mismo pasa con Allende. Ya no existe una diferencia tan amplia, por eso es que el Congreso entonces tiene que ratificar que el proceso eleccionario, digamos, sí es efectivo, ¿ya? Eh, no estoy diciendo que ustedes estén en contra de ningún presidente en específico, pero es como para hacer la contextualización, ¿ya? Por eso son como ratificados, porque no existe una diferencia amplia, digamos, ni esclarecedora frente al otro, pero sí hay uno que tiene más porcentaje que el otro, ¿ya? Hoy en día eso no es así, si se presentan varios candidatos, tiene que ver, se pasa a segunda elección, ya de manera de asegurar que que el presidente electo tenga la mayoría más uno, o sea, más de la mayoría, más del 50%, ¿ya? Pero nos fuimos para adelante de nuevo, otra vez. ¿Ven? Ya, volvamos entonces a 1925, a la Constitución. Entonces, principalmente, separación entre la Iglesia y el Estado, protección social y régimen de gobierno presidencialista, como para terminar con todo el tema del parlamentarismo. ¿Ya? Espera un poquito. Ya. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a pasar al periodo político entre 1925 y 1952, ¿ya? Entonces, en el orden económico, el Estado se va a hacer cargo de la política monetaria y crediticia y va a empezar a regular lo que es el comercio exterior, ¿ya? Entonces, va a participar el Estado chileno en lo que es la producción de energía y de acero y va a apoyar la industrialización, ¿ya? En este periodo, entonces, vamos a empezar con el tema de la industrialización. Después se va a lograr entonces producir en el país una importante cantidad de bienes. Ya no van a ser todos importados. Antes de eso, antes de la industrialización, todo se importaba, ¿ya? No de que importara, sino que se de importación, para que no se me confundan. Pero cuando empieza la industrialización hay muchos hay bienes que van a empezar a ser producidos dentro del país, sí, el ICI, ¿ya? Para que se calmen, relajen las pasiones. Entonces, toda la economía del país a raíz de esto va a empezar a experimentar una notable expansión. Ya no va a ser solamente monoexportadora, sino que también va a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la industrialización. Además, eso es en el orden económico. En el campo social se va a beneficiar a lo que es la clase media, ¿ya? Y al proletariado, entonces, con mejores remuneraciones, van a empezar a llevarse a cabo programas de salud, vivienda social y educación. Y eso tiene que ver con lo que les decía yo delante, que está establecido en la Constitución, que es asegurar un mínimo de bienestar social para la población, ¿ya? Ya. Y después tenemos el movimiento entonces gremial y sindical se va a consolidar y la clase media va a alcanzar una gran influencia. Ya, en eso entonces va a ayudar la difusión de la educación básica y media, la creación de nuevos centros universitarios. Por lo tanto, acuérdense que yo les dije, una de las formas principales para que la clase media comience, digamos, como a surgir es... a través de la educación, ¿ya? Y al mismo tiempo se va a elevar la cultura, se va a preparar, digamos, se va como a preparar a la población para, como estábamos viendo delante, la pregunta de desafío, para el tema de digamos, una educación más técnica, que fueran capaces de manejar todo lo que tiene que ver con la política, ¿ya? La economía.
Entonces, al mismo tiempo vamos a tener un nuevo contexto internacional. Ya sabemos entonces que a comienzos del siglo XX el comunismo había tomado poder en lo que es la Rusia, que antes era la Rusia de los zares, ya estaban los comunistas establecidos en Rusia, y se empezaron a expandir por todo lo que era el mundo europeo, principalmente después de la crisis de 1929. Ya acuérdense que al ver que después de la crisis todos los países que estaban relacionados con Estados Unidos caen en la misma crisis, los comunistas, los países que, digamos, que adscribían a esta forma, a esta política, fueron entonces como un ejemplo para los países y empiezan a expandirse por el mundo europeo. Al mismo tiempo, debido al comunismo, van a surgir estos regímenes totalitarios, ya que vimos, acuérdense, en las clases de historia universal, que tienen que ver con el partido único, que son partidarios de economías planificadas dentro del Estado, no a la intervención estadounidense ni de los otros países, ¿ya? Y entonces la diferencia principal entre uno y otro era que exacerbaban como lo nacional, contrario a lo que hacía el comunismo, y buscaban, digamos, proyectos de dominación mundial. Sabemos entonces que Alemania e Italia principalmente buscaban volver a ser como imperios, ¿ya? Esa ideología entonces también van a expresarse en nuestro país, o sea, no vamos a estar ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo, principalmente en Europa, ¿ya? Entonces van a surgir partidos políticos que tienen que ver precisamente con el contexto político que se está viviendo en el resto del mundo, o sea, principalmente en Europa, ya chiquillos, y eso va a afectar como al resto. Tenemos entonces... ya, chiquillos, concéntrense. Yo les agradezco todo el tema de los piropos, pero ya basta. Así como que ya es suficiente. Pero, Fabiola, gracias por... digamos, actuar de moderadora, pero no tengo esposo, ¿ya? Así que concéntrense, ¿ya? Entonces, a raíz de eso van a aparecer lo que son los nuevos partidos políticos en nuestro país, principalmente el Partido Comunista de Chile, que fue fundado por Luis Emilio Recabarren, acuérdense, como Partido Obrero Socialista, en 1912. 10 años después, en su tercer congreso, ya, así como 10 años después, cuando se vuelven a juntar, o sea, ellos se juntaban como un congreso anual para ponerse de acuerdo y todo el tema en 1922, entonces van a ser parte de la Internacional Comunista y van a aceptar las 21 condiciones que tenía, digamos, la Internacional Comunista, ¿ya? Van a adoptar entonces, van a dejar de ser Partido Obrero Socialista y van a pasar a llamarse el Partido Comunista de Chile, ¿ya? A lo mismo que los comunistas buscaban... como incentivar lo que es la lucha contra el capitalismo, ¿ya? Porque, digamos, considerando que lo único y legítimo representante del proletariado eran los comunistas, ¿ya? El Partido Comunista se consideraba a sí mismo como el representante de... chiquillos, basta, de verdad, basta, ya es suficiente, ¿ya? Entonces el Partido Comunista se va a considerar como el único partido que va a ser realmente representante del proletariado. Por lo mismo, van a ser como un partido contrario a todo el sistema político y van a formar parte del gobierno después como miembros del Frente Popular. ¿Ya? Porque, a ver, ¿por qué se van a poner... ¿por qué van a formar parte del Frente Popular? Porque ellos establecían que la forma de luchar contra el fascismo era, digamos, como unirse a todo el tema, ¿ya? Unirse, digamos, al Frente Popular como para lograr, digamos, a ver, es como meterse al sistema para destruirlo desde adentro, una cosa así. Ya eso es lo que va a pasar en esta época. Por eso el Partido Comunista va a ser parte del Frente Popular después. Ya, no por una cuestión de que no por una cuestión de tantas afinidades, sino que todo el tema, sino que va a ser más allá de eso, más de que existieran muchas afinidades, porque sabemos que no eran tantas afinidades las que existían entre un partido y otro, ya tenía que ver con el formar parte del Frente Popular para combatir el fascismo, ¿ya? Sí, para los que preguntan. Claudia Andrea pregunta si el Frente Popular es Partido Radical y Comunista. Sí, es Partido Radical Comunista y el Partido Socialista también, ¿ya? Lo vamos a ver
ahorita si nos apuramos, sí. Y tenemos después, entonces, ahora sí que nace el Partido Socialista de Chile, que no es el mismo, por favor, no es el mismo que el Partido Obrero Socialista, que después va a ser Partido Comunista. No, el Partido Socialista de Chile es aparte, ¿ya? Que fue fundado en 1933 entre Oscar Schrank y Marmaduke Grove principalmente y otros miembros más, ya, y ellos también eran un partido obrero, pero estaban abiertos a la clase media y también eran contrarios al capitalismo y promovían entonces la nacionalización de las riquezas básicas y la estatización de las propiedades, ¿ya? Ahora, hay muchas similitudes entre un partido y otro, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque el Partido Comunista, lo principal, chiquillos, que tienen que tener claro es que ellos son parte de la Internacional Comunista. Esa es la diferencia principal entre el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile, ¿ya? Después, otro de los partidos va a ser el Nacional Socialista o Partido Nazi, que tiene que ver con los nazis, ¿ya? Es fundado en 1932 por Jorge González Bomarés y se trataba de un partido anticomunista, anticapitalista y partidario de un Estado corporativo, en el cual las corporaciones y gremios sustituían a los partidos políticos. ¿Ya era lo mismo? No, a ver, no, esto no es la UDI, ¿ya? A ver, chiquillos, están confundidos. Yo sé que ustedes creen que nazi es igual a ser como capitalista, pero no. Los nazis son contrarios a todo lo que es el capitalismo. Se oponen a lo que es todo el intervencionismo extranjero dentro del propio país. Por eso son nacionalsocialistas, ¿ya? Porque buscan exacerbar lo nacional, contrario a todo lo que es el capitalismo, ¿ya? ¿Ya? Para que no se me confundan. Y después tenemos entonces el Partido Demócrata Cristiano, que son como jóvenes conservadores y de orientación cristiana, que se van a separar del Partido Conservador, ¿ya? Van a fundar entonces todo lo que tiene que ver con la Falange Nacional. Ya aquí se van a llamar Falange Nacional, ¿ya? Que estaban, digamos, se mostraban contrarios al Partido Conservador porque eran indiferentes ante la pobreza, no les importaban las desigualdades sociales que generaba el capitalismo, ¿ya? No sé por qué están hablando de la Gladys Marín, chiquis, si estamos en 1930 recién. Por favor, concéntrense. Después, ya, y ellos entonces se van a llamar Falange Nacional. Después de eso, junto con el Partido Social Cristiano, van a dar vida a lo que es la democracia cristiana, ya que es la misma, digamos, en cierta forma que tenemos hoy en día, ya, que conocemos hoy día, ¿ya? O sea, obviamente no son las mismas personas, pero sí sigue la misma línea, desde 1957, ¿ya? Entonces, los espíritus emprendedores quieren cambiar el mundo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, ¿qué va a pasar con la evolución política del periodo? Entonces, en la presidencia vamos a tener a Emiliano Figueroa Larraín y a Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Después de que Alessandri renuncia a finales de 1925, se llama a elecciones presidenciales, ¿ya? Se van a efectuar entonces, chiquillos, pero se van a efectuar entonces esta elección en forma directa y va a salir electo Emiliano Figueroa Larraín, ¿ya? Que es como representante de la vieja oligarquía, pero Carlos Ibáñez va a seguir en su cargo de ministro de Guerra. ¿Qué va a pasar entonces? Carlos Ibáñez va como a afianzar su liderazgo en las Fuerzas Armadas, va a reestructurar el alto mando de esta fuerza y entonces va a tener él va a estar así como una figura súper enaltecida, ¿ya? Después de eso, en febrero de 1927, va a ser ministro del Interior y va a dirigir entonces sin contrapeso las políticas del Estado. En abril de ese año entonces va a exigir que el hermano de Figueroa renunciara a la presidencia de la Corte Suprema, el hermano del presidente. Ya, entonces aquí se van a establecer ponga usted, actualice porque no estamos pegados, ¿o sí? ¿Sí? ¿Nos pegamos? Ya, ahora sí, ya, pues, actualice lo que se les pegó, que me asustan, no tenemos tiempo, ya. Vamos a terminar aquí entonces, ya.
Después de eso, entonces, se va a armar otro chanchullo entre Ibáñez, porque Ibáñez siempre estaba ahí como que Ibáñez era muy, no sé, insistente. El tipo quería estar como en el poder, ¿ya? Entonces va a salir así como una situación súper compleja para Figueroa y va a dimitir entonces. Después, Ibáñez, que ya era líder militar indiscutido después de las como triquiñuelas que había hecho para establecerse como líder militar indiscutido, ya estaba establecido como tanto, él se va a presentar y va a triunfar en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque va a ser el único candidato que se va a presentar a las elecciones presidenciales, ¿ya? Ya. Y eso, no creo que no alcanzamos a ver más, sí alcanzamos a ver Ibáñez, ¿ya? Entonces, Ibáñez triunfa en las elecciones presidenciales. Y después pero sí, la ley maldita es después de Ibáñez, no es con Ibáñez. Después. Todavía no llegamos a lo que es el Frente Popular, ¿ya? Así que cálmese, ¿ya? Entonces, Ibáñez consideraba que el orden público era como un requisito fundamental para la realización de su plan de gobierno. O sea, él necesitaba que hubiese orden público. A ver, se le dice Paco Ibáñez a Carlos Ibáñez del Campo porque él es el que fundó, digamos, los Carabineros de Chile. ¿Ya? Así como dato, no sé si anecdótico, pero sí dato. Por eso le dicen el Paco Ibáñez. ¿Ya? Así como si alguna vez han leído un libro o han visto ese apodo en alguna parte, es por eso, principalmente. ¿Ya? Entonces, él decía que el orden tenía que ser impuesto pasando inclusive a llevar el marco constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ibáñez va a tener así como una especie de dictadura que va a impedir entonces la expresión de las posturas opositoras a su gobierno. ¿Ya? Ya, pero cálmense. Entonces, va a impedir la expresión pública de las posturas opositoras. Además, al mismo tiempo, él pensaba que la violencia con que los gobiernos anteriores habían sofocado las manifestaciones solo habían fortalecido, digamos, solo habían servido para fortalecer la posición de los comunistas y de los anarquistas, porque mientras más duro se les reprimía, más iban a contestar, ¿ya? Por lo tanto, se va a implementar una política represiva de carácter preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Ibáñez buscaba evitar las huelgas y manifestaciones antes de que se presentaran, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, ¿ya? Va una política represiva de carácter preventivo, como para que fuera antes de que se produjeran. Va a censurar entonces diversos medios de comunicación para evitar, digamos, estos llamados a huelga y todo el tema, ya para evitar la organización. Por eso se van a censurar estos medios de comunicación, además que estaban contrarios a su gobierno. Al mismo tiempo, va a impulsar el control de la correspondencia y también la entrada y salida de extranjeros. O sea, los extranjeros chiquillos muchas veces traían estas ideas como más radicales. Por eso Ibáñez va como a regular quién entra y quién sale. O sea, principalmente quién entra, ¿ya? Después va a dictar leyes que van a penalizar los discursos y la propaganda contra el orden público. O sea, esto era una dictadura, no había libertad de expresión, no había libertad de nada. ¿Ya? Por lo tanto, como las personas que se establecían como a pronunciar discursos para movilizar a las masas también estaban, digamos, contraria a eso, violaban de cierta forma las leyes que había establecido Ibáñez, creó subdivisiones policiales que estaban destinadas a vigilar reuniones de partidos políticos, amedrentó, entonces deportó personalidades políticas, principalmente dirigentes comunistas y anarquistas. Por eso es una política preventiva, ¿ya? Porque él, antes de que se realizara todo lo que tiene que ver con las organizaciones, las huelgas y las protestas, él buscó como prevenir todo este tipo de situaciones, ¿ya? Y también, bueno, a Arturo Alessandri, con el que sabemos que se llevaban súper mal y también deportó como otras tendencias, ¿ya? Se va Ibáñez, en cierta forma, a asegurar de que durante su gobierno no existieran disidencias ni oposiciones hacia él. Por eso va a expulsar a todos los que fueran opositores a él. No, principalmente fue como los comunistas y los anarquistas, pero también a otras tendencias como sale aquí, como por ejemplo Alessandri, ¿ya? Que no era ni comunista, ni socialista, ni anarquista, pero igual fue expulsado porque era contrario a lo que es Ibáñez, ¿ya?
También se asesinó gente, pero no sostenidamente, como sabemos posteriormente, ¿ya? En otra dictadura que vamos a ver más adelante. ¿Qué va a pasar entonces? El gobierno intentó controlar desde el Estado los sindicatos y los partidos políticos. Se me enredé. Los sindicatos y los partidos políticos. Para lograrlo entonces, como les decía yo, reprimió organizaciones laborales y comunistas. Además, buscó la creación de sindicatos controlados por el Estado, ¿ya? Y los reunió en la Confederación Republicana de Acción Cívica, que va a ser el CRAC, ¿ya? Al mismo tiempo, en mayo de 1931, va a ser promulgado lo que es el Código del Trabajo, que esperaba conseguir mayor orden en las leyes sociales y además apaciguar los ánimos entre patrones y trabajadores, ya, o sea, como para, en cierta forma, para terminar lo que eran todas estas huelgas y estas protestas, él buscaba, o sea, se estableció, digamos, como este Código del Trabajo como para que no existiera tanta diferencia entre patrón y, o sea, iba a existir diferencia, pero me refiero a que esas diferencias tan abismantes digamos, que producían que que se produjeran, valga la redundancia, estos enfrentamientos entre patrón y trabajador, ¿ya? Por eso digo preventiva, ya ténganlo como en el disco duro. Además de eso, va a decretar ilegal al Partido Comunista, que no es lo mismo que la ley maldita, ya no se vayan a confundir, no es lo mismo, pero sí lo va a decretar ilegal, ¿ya? Y los demás van a aceptar integrarse al gobierno. Los partidos aceptaron, dieron lugar entonces al Congreso Termal, ¿ya? Y va a darse todo lo que tiene que ver con la represión. O sea, como que aceptaron en cierta forma porque si no lo hacían los iban a ilegalizar, los podían expulsar y todo el tema. Por eso pasan a formar esto, ¿ya? Además de la represión, ya también por los favorables resultados económicos que se habían sucedido después de todas estas medidas, ¿ya? Y además cierta parte de los sindicatos y los partidos políticos también apoyaron este proyecto presidencial, ¿ya? Entonces, después de Ibáñez nos va a venir un segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que va a ser entre 1932 y 1938, ¿ya? Él va a iniciar entonces su segunda presidencia, que no va a ser como tan... A ver, Chacareno me pregunta, ¿a quién elige democráticamente? ¿A quién? ¿A Ibáñez? Porque Ibáñez era el único como que se presentó a la elección, entonces fue electo así como automáticamente. ¿Ya? Después tenemos a Alessandri, que va a iniciar su segunda presidencia. Las recaudaciones del Estado eran mínimas por todo el tema de las políticas, acuérdense, ya que no se les olviden. Claro, como dice Ancoco, en el segundo no era tan fan del pueblo. Ya, o sea, no fue como el primer gobierno que iba a la salitrera y hablaba, no, aquí ya no, Alessandri Palma ya no era tanto, no quería tanto a la chusma, ¿ya? Eran como si, a ver, él se vio enfrentado, él se vio enfrentado a un escenario igual complejo porque el Estado no tenía como buenas recaudaciones, ¿ya? Pero Alessandri iba a anunciar entonces que su intención iba a ser como un gobierno nacional presidencialista, ¿ya? Pero no fue así porque en su gobierno empezaron a inmiscuirse los partidos de derecha, ¿ya? Y van a presentar entonces un predominio político durante este gobierno, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Durante este gobierno la acción principal va a orientarse a tres situaciones importantes, ¿ya? Que tiene que ver con depurar las Fuerzas Armadas de los elementos ibañistas y grovistas, ¿ya? Saneamiento de la economía nacional y mantener el orden público. Esos tres van a ser los principales aspectos de lo que es el actuar del gobierno durante este periodo, ¿ya? Además de eso, se aprobó la ley de sueldo mínimo, ya que no existía antes, y la ley de medicina preventiva. Se va a crear el barrio cívico del Estadio Nacional, se va a construir la Escuela de Derecho. Durante su gobierno en 1934 también se otorgó el voto municipal a las mujeres, ¿ya? Los grovistas, para los que preguntan, son los de Marmaduke Grove, que eran los que habían fundado el Partido Socialista, ¿ya? Sí, los que seguían a Grove. Al mismo tiempo, entonces, aquí, chicos, a ver, se entrega el voto municipal para las mujeres, pero no presidencial, ese va a ser posterior. Aquí es solamente el presidencial,
¿ya? O sea, el municipal, perdón. Se va también a establecer el fin del patrón de oro y el Banco Central entonces va a tener la exclusividad de la emisión del papel moneda, ¿ya? Entonces, a ver, avancemos más. No, ya hasta aquí vamos a quedar porque estamos en la hora, ya son las 6:25. Tenemos que acabar nuestra clase para que venga a la clase de matemática. Vamos a quedar aquí entonces. No nos faltó tanto, creo. ¿O sí? Sí, igual harto, pero no tanto. Entonces, la próxima clase vamos a terminar con lo que es Frente Popular y vamos a empezar a ver segunda mitad del siglo XX, ¿ya? A ver, no es el voto de las mujeres en la presidencia, en las presidenciales va a ser después con Gabriel González Videla, ¿ya? Aquí es solamente municipal, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Frente Popular, vamos a ver Chile al principio, porque no vamos a alcanzar a ver todo, lo que es Chile la mitad del siglo XX, que tiene que ver con Alessandro Rodríguez, con Frei Montalva, con Don Salvador Allende, después con Pinochet, pero eso ya no vamos a alcanzar a ver todo eso. Yo creo que la próxima clase vamos a centrarnos en lo que es Alessandro Rodríguez y Frei Montalva. Y vamos a ver si alcanzamos a ver los años de comienzo de Allende, ¿ya? Eso, pues. Entonces, la próxima clase vemos lo que es Frente Popular. Contrólense, chiquillos, pórtense mejor, porfa, porque me desconcentran a mí, desconcentran a sus compañeros también. Entonces, bueno, no son sus compañeros, pero son sus compañeros de situación, ¿ya? Entonces, nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda me la hacen llegar por el chiquillo, por favor. No, yo no, a ver, Marcel Proust, cálmese, yo nunca dije que Allende nacionalizó el cobre. Fue uno de sus aspectos fundamentales durante su gobierno, pero no hemos llegado al gobierno todavía. Así que tranquilícense, por favor. ¿Ya? Nos vemos entonces. ¿Ya? La próxima clase.